Bien, vamos a ver el día de hoy el tema de odontogénesis, una definición sencilla de odontogénesis es el proceso mediante el cual se van a desarrollar todos los elementos dentarios dentro del seno de los maxilares. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de la odontogénesis. Como mencionamos, es un desarrollo de los órganos dentarios humanos y que va a aparecer sucesivamente dos clases de dientes en el transcurso de nuestra vida. Los dientes primarios, también conocidos como deciduos, y los dientes permanentes, o también conocidos como definitivos. Los dientes se desarrollan a partir de brotes epiteliales. ¿Sí? Vamos a ver que estos brotes epiteliales son las capas germinativas que van a participar en el desarrollo de los dientes, que son conocidos como el epitelio ectodérmico y el ectomesénquima. Son numerosos los mecanismos que van a guiar y controlar el desarrollo dental, pero el fenómeno inductor, esencial para el comienzo de la organogénesis, es el que va a llevar a cabo la inducción ejercida por el ectomesénquima, denominado ectomesénquima por las células derivadas de la cresta neural que habíamos visto nosotros en la tercera semana de desarrollo, cómo se formaban estas células de la cresta neural, las cuales van a migrar hacia la región cefálica. La acción inductora del mesénquima, ejercida por diversos factores químicos, van a conducir a una interdependencia tisular o interacción entre el epitelio, en este caso el epitelio ectodérmico, y el mesénquima. Estos mecanismos van a constituir la base del proceso de formación de los dientes. En dicho proceso vamos a distinguir dos grandes fases. Una fase que sería la morfogénesis y otra fase que sería la histogénesis. Entonces vemos nosotros que el epitelio ectodérmico va a dar origen a lo que sería el esmalte, mientras que el ectomesénquima va a dar origen a la papila dental y esta a su vez al complejo dentinopulpar, y también el ectomesénquima daría origen al saco dentario y esta a su vez los tejidos de sostén del diente, que serían cemento, hueso alveolar, ligamento periodontal. Los procesos que van a distinguirse son la morfogénesis y la histogénesis. La morfogénesis consiste en el desarrollo y la formación de los patrones coronarios y radiculares. Entonces, dicho de otra manera, la morfogénesis va a determinar la forma de cada órgano dentario. Es por eso que algunos presentan cúspides, bordes incisales, surcos, etc. Al igual, la raíz va a ser determinada su forma a través de este proceso. En la histogénesis, también conocida como citodiferenciación, los distintos tipos de tejidos, que sería esmalte, dentina, pulpa, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Retomando un poquito sobre la morfogénesis, vamos nosotros a observar, ¿sí?, estas dos fases que mencionamos. Nuevamente retomamos el término: morfogénesis, desarrollo y formación de los patrones coronarios y radiculares; histogénesis, formación de los distintos tipos de tejidos dentarios. Dentro de la morfogénesis vamos a ver que el ciclo vital de estos órganos dentarios comprende una serie de cambios químicos, morfológicos y funcionales que comienzan a partir de la sexta semana de desarrollo intrauterino, o sea, aproximadamente unos 45 días, y que continúa a lo largo de toda la vida del diente. La primera manifestación que se va a presentar va a ser la diferenciación del epitelio bucal
en la lámina vestibular y la lámina dentaria. Entonces lo veríamos nosotros aquí. Dentro de la morfogénesis podemos observar ese engrosamiento del epitelio bucal, que lo observamos un poquito aquí. Es un corte de ratón, donde estamos viendo el desarrollo o engrosamiento de esta lámina o epitelio bucal. La lámina vestibular se va a dar por la proliferación de las células dentro del ectomesénquima. Eso nos va a producir una hendidura, que aquí la podemos ver, una hendidura constituida por el surco vestibular y lo que sería el carrillo de la zona dentaria. En cambio, la lámina dental como tal pues va a comenzar aproximadamente en la 8ª semana de desarrollo y comienza a formar específicamente 10 crecimientos epiteliales. Aquí estamos observando nuevamente nada más un crecimiento epitelial. Este crecimiento va a encontrarse en sentido anteroposterior, tanto en el maxilar como en la mandíbula. En los dientes deciduos tenemos 10 dientes superiores temporales, 10 dientes inferiores temporales. Ya aproximadamente en la 5ª semana de desarrollo se van a comenzar a originar los 32 gérmenes que pertenecen a la dentición permanente. Esto si contamos las 4 terceras molares, 2 superiores, 2 inferiores. En caso de que no se desarrollen los gérmenes de las terceras molares, pues tendríamos una dentición de 28 órganos dentarios, 14 superiores, 14 inferiores. Debemos destacar que estos términos que vamos a utilizar van a ser meramente descriptivos. Por lo tanto, vamos nosotros a hablar sobre estadios, que son 4 estadios. Y podemos observar el estadio de brote, estadio de casquete, estadio de campana y estadio de folículo dentario. Hay que recalcar que este proceso es continuo y que solamente se divide en etapas o en estadios para un mejor estudio e interpretación. El primer estadio, que es llamado de brote o yema, es un periodo de iniciación y proliferación muy breve, en el cual casi aparecen los 10 brotes o yemas al mismo tiempo, ¿sí? Recordando en sentido antero-posterior. Vamos nosotros a encontrar un engrosamiento de aspecto redondeado, que serán estos los futuros órganos del esmalte. Vamos a poder identificar en la periferia células cilíndricas y en el interior células poligonales. Veamos entonces en un corte, nuevamente un corte histológico de ratón, donde podemos observar este engrosamiento llamado brote o yema de un ratón que muy parecido al desarrollo de los órganos dentarios humanos. Podemos observar en la parte interna, aunque no tenemos un zoom adecuado, pero aquí estarían las células de forma poligonal, mientras que en la periferia tendríamos solo células de aspecto cilíndrico. Entonces esta fase, esta etapa o este estadio es muy breve. Pasaremos al estadio de casquete, en el cual tiene una característica. El brote prolifera desigualmente y determina una concavidad en su cara profunda. Ahorita lo vamos a ver, lo cual le da ese aspecto de casquete. Su concavidad va a encerrar la futura papila dentaria. Esta cavidad, que va a estar formada
por lo que son células ectomesenquimatosas. Entonces, en este corte histológico nosotros podemos ver un crecimiento desigual de las células que van a formar el órgano del esmalte, estas células internas de aspecto poligonal que van a ir cambiando por su diferenciación, al igual que las células cilíndricas de la periferia también van a ir cambiando. Y desde el punto de vista histoquímico, esta etapa se caracteriza por un alto contenido de glucógeno típico en los epitelios de proliferación. Entonces, rápidamente va a adquirir el aspecto de casquete, como lo podemos observar, con su cavidad central, donde está encerrando la futura papila dental. Histológicamente vamos a poder distinguir las siguientes estructuras del órgano del esmalte, lo que serían las células del epitelio interno, las células del epitelio externo, aquí lo observamos, aquí nuevamente, y las células que van a dar origen al retículo estrellado. Entonces, nuevamente, tenemos en esta imagen, en este corte, el engrosamiento del epitelio bucal que mencionamos que era de origen ectodérmico. ¿Estamos de acuerdo? Son células que van a dar origen únicamente al esmalte. Tenemos las células ectomesenquimatosas que se encuentran muy cercana a la concavidad, que comienzan a condensarse. Estas darían origen a lo que sería el complejo dentinopulpar. Mientras que vamos a ver otras células también de origen ectomesenquimatoso, pero en toda la periferia, que están rodeando lo que sería el esbozo de la papila dental en la parte central, y también rodearían lo que sería el órgano del esmalte, ¿sí? Estas células de la periferia se le conoce como el esbozo del saco dentario en esta etapa. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre las células del epitelio externo. Las células del epitelio externo son células de una sola capa de aspecto cuboide bajo. Las células del epitelio interno, que se encuentran en la concavidad, son células más o menos cilíndricas bajas, aunque en esta imagen no se alcanza a apreciar, son muy parecidas tanto las del interno como el externo, pero histológicamente sí sería de esta manera. Mientras que las células del retículo estrellado que observamos aquí están constituidas por células de aspecto de estrella, ¿sí? Su característica es que tienen una matriz extracelular, la cual tiene un aspecto mucoide, que también se le conoce como gelatina del esmalte. Es una característica que tienen, que es hidrófila y que es rica en glucosaminoglucanos, fundamental en ácido hialurónico. La captación que tienen de agua va a llevar a esta separación de una célula con otra. ¿No de acuerdo? La unión que tienen la célula vecina o adyacente es por medio de una red de desmosomas. El tejido conectivo embrionario, también conocido como mesénquima, que se encuentra aquí en el interior de la concavidad, vamos a verlo en la siguiente imagen, que se encuentra aquí, comienza a condensarse por división celular, por mitosis, y por esta actividad de proliferación comienza también a activarse capilares, dando lugar a la papila dentaria o futura formadora del complejo dentinopulpar. La papila se encuentra separada del epitelio, aquí no alcanzamos a apreciar muy bien, pero se encuentra separada del epitelio del órgano del esmalte por una membrana que representa la futura conexión amelodentinaria. Por su parte, el tejido mesenquimático que se encuentra rodeando al casquete o al órgano del esmalte, pues este también comienza a condensarse, volviéndose fibrilar
aquí lo podemos observar en la periferia fibrilar, y va a formar el saco dentario primitivo, o también conocido como esbozo del saco dentario. Al finalizar esta etapa comienza el epitelio interno a organizarse de tal manera que surge una nueva población celular conocida como células de la cuerda del esmalte o nudo también del esmalte, que termina en una muesca, como aquí lo vamos a ver, termina aquí en una muesca en el epitelio externo. Y una vez que sucede esto, pues sufre una regresión, o también conocida como involución. El nudo del esmalte o cuerda del esmalte se considera como un centro regulador de la morfología dentaria a través de producción de factores que participan en la interrelación del epitelio mesénquimo. Dicho de otra manera, a esta población que aparece al finalizar el estadio de casquete e inicios de campana se le atribuye la señalización para estas células del epitelio interno que van a dar origen a la formación coronaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar indicaciones de cómo debe seguir su proceso para, en este caso, dar origen a coronas con cúspides o bordes incisales. Bien, entonces un breve resumen de lo que acabamos de mencionar. Histológicamente hablando, veríamos en el estadio de casquete las siguientes estructuras embrionarias. En el órgano del esmalte vemos el epitelio dental externo, que está en la periferia, el retículo estrellado, que ya vimos sus características, la separación que hay una célula de otra, ¿sí? Y la gran cantidad de glucosaminoglucanos, y el epitelio interno. Vamos con el estadio de campana, que se va a dividir en dos subetapas, por así llamarlo, una de campana inicial y una de campana avanzada. El estadio de campana ocurre sobre la 14 a la 18 semana de vida intrauterina y se va a acentuar, aquí podemos observar, se acentúa la invaginación del epitelio interno, adquiriendo un aspecto típico ya de campana. En este estadio vamos a observar modificaciones estructurales e histoquímicas en el órgano del esmalte, la papila, aquí la podemos ver, y también en el saco dentario. En el órgano del esmalte podemos observar en esta etapa o en este periodo embrionario que el órgano del esmalte va a estar constituido por el epitelio interno, el retículo estrellado, el epitelio externo y el estrato intermedio. El epitelio externo, su característica celular es, ya no vamos a encontrar células cúbicas, sino vamos a encontrar células más planas. En el retículo estrellado es notable el aumento del espesor por el incremento del líquido intersticial, mientras que en el estrato intermedio pues va a ser evidente que va a haber una gran cantidad de capas que puede variar entre 4 y 5 capas y va a corresponder al sitio de las futuras cúspides o bordes incisales. El estrato intermedio se va a vincular estrechamente con los vasos sanguíneos provenientes del saco dentario, que aquí lo veríamos, vasos sanguíneos del saco dentario, asegurando no solo la vitalidad de los ameloblastos. Los ameloblastos son esta capa de células que se le llama estrato interno, ¿sí? Que en esta etapa ya se convierte o se diferencian en ameloblastos jóvenes, que van a jugar entonces un papel importante en el aporte también de calcio y en la mineralización del esmalte por consecuencia. Nos comenta un autor llamado Tenkate
menciona que el epitelio dental interno y el estrato intermedio, que aquí lo vemos, interno y estrato intermedio, se debe considerar como una sola unidad funcional responsable de la formación del esmalte. En este caso, el epitelio interno, las células que en esta etapa son preameloblastos, se van a diferenciar ya en ameloblastos jóvenes, como les mencionaba. Son células cilíndricas todavía bajas, que posteriormente se convertirían en células cilíndricas altas o ameloblastos secretores. Muy bien, entonces en este mismo estadio, los ameloblastos jóvenes, que veríamos aquí en el epitelio interno, ya son ameloblastos jóvenes, van a ejercer una influencia inductora en estas células de la papila dentaria. Por lo tanto, se van a diferenciar en odontoblastos que posteriormente comienzan a sintetizar dentina. Entonces, estos ameloblastos, ¿sí?, comienzan ya la síntesis de la dentina en la etapa ya que sigue, que es la campana avanzada. Antes de que los odontoblastos sinteticen y secreten como tal la dentina, la matriz dentinaria de los ameloblastos jóvenes, que por citodiferenciación han adquirido el aspecto de células ya cilíndricas, experimentan un cambio de polaridad de sus organelos, que lo veríamos aquí. Entonces, estos serían los odontoblastos, estos serían los ameloblastos, y esto sería la franja de color negro que vemos, es la conexión amelodentinaria. Entonces, una vez que se diferencian en odontoblastos y comienzan a sintetizar dentina, los ameloblastos jóvenes comienzan en su primer paso a una despolarización de sus organelos, una polaridad, cambio de polaridad, de manera que al final del estadio de campana los ameloblastos jóvenes se han transformado ya en ameloblastos secretores, que es como la imagen que estamos observando, los cuales ya comienzan a liberar su primera matriz extracelular por proteínas, ¿sí?, gracias a estas pequeñas prolongaciones que vemos aquí, llamados proceso de Thomes o de TOMS, los cuales van a jugar un papel importante en la síntesis y secreción del esmalte prismático, que ya veremos en unos temas posteriores. Entonces, esos procesos de TOMS, cuando liberan su primer esmalte, va a ser un esmalte aprismático que no tiene como tal forma de cristales de hidroxiapatita. Posterior a la primera posición se separan y aquí va a haber unas invaginaciones, una parte con concavidad y otra parte lisa, la cual nos van a conferir la cabeza y la cola de los cristales de hidroxiapatita. Bien, como consecuencia del depósito de dentina, la nutrición de los ameloblastos ahora se va a realizar a expensas del estrato intermedio. Los vasos sanguíneos provenientes del saco dentario que habíamos visto, aquí vemos lo que serían los ameloblastos, el estrato intermedio, la irrigación o la nutrición va a ser a expensas del saco dentario que vemos en la periferia del órgano del esmalte y de lo que sería la papila dentaria. La papila dentaria, la diferenciación de los odontoblastos se va a realizar, ya habíamos mencionado, a partir de las células ectomesenquimáticas, las cuales se transforman primero en preodontoblastos y luego ya en odontoblastos jóvenes y en último odontoblastos maduros o secretores. Entonces, estos odontoblastos presentan la característica ya de una célula secretora, tienen proteínas para sintetizar, principalmente sintetizan fibras colágeno tipo 1 y tipo 3. Cuando se forma ya la dentina, la porción central de la papila, esta sería la porción central de la papila, se va a caracterizar ahora por la presencia de
fibroblastos jóvenes con abundante sustancia fundamental, principalmente de ácido hialurónico y condroitin sulfato, al igual que queratan sulfato. La inervación se establece en forma precoz por las delgadas prolongaciones nerviosas que van a provenir del quinto par craneal, que es el trigémino. También vamos a encontrar la fosfatasa alcalina, que esta se detecta histoquímicamente en el endotelio de los capilares del saco dentario. El saco dentario, por su parte, en la etapa de campana, aquí podemos ver parte del saco dentario, se pone en manifiesto la estructura de las células internas y externas. Internas, ¿sí?, que son células vascular, y otra externa o superficial con abundantes fibras de tipo colágeno también 1 y 3. Un breve resumen. En el estadio de campana vemos primero en el órgano del esmalte que se presentó un nuevo estrato que se llama estrato intermedio. Vimos que las células del estrato interno se diferenciaron en ameloblastos, células que son las encargadas de la producción como tal del esmalte. En el estadio de campana vimos que la papila dentaria también se diferenció de los odontoblastos, que se realizan a partir de células ectomesenquimáticas. Estos odontoblastos presentaban características ya de una célula secretora de proteínas con fibras, principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3, y cuando se forma la dentina, la papila se transforma ya en pulpa dentaria, donde vimos que también comienza las pequeñas inervación proveniente del quinto par craneal. En cuanto a en el mismo estadio de campana, pero lo que acontece en el saco dentario, que se forma por dos capas, una interna, celulovascular, y otra externa o superficial con abundantes fibras colágenas. Ese sería un breve resumen histológico del estadio de campana. Mientras que en el folículo dentario vamos a observar que en esta etapa comienza cuando se identifica en la zona las futuras cúspides o bordes incisales el crecimiento posicional del esmalte y la dentina, que se realiza por el depósito de capas sucesivas. A esto se le conoce como aposición, ¿sí? Ya posteriormente lo veremos como la dentinogénesis y la melogénesis en otros temas. Y vemos que cuando la corona se ha formado, el órgano del esmalte se va a atrofiar y va a constituir un epitelio dentario que se le va a conocer como el epitelio reducido del esmalte, ¿sí? Es un espacio virtual que se domina entre el surco gingival del periodonto. Bien, en cuanto al desarrollo y la formación de los patrones coronarios y radiculares, la unión del epitelio interno del esmalte se une con el epitelio externo para formar lo que se le conoce primero como la asa cervical, que posteriormente esta se transforma en la vaina epitelial de Herwig, la cual va a desempeñar un papel fundamental como inductora y modeladora de la raíz del diente. La vaina epitelial, que proviene de aquí, resulta de la fusión que mencionamos entre el epitelio interno y el epitelio externo del órgano del esmalte, que a ese nivel se le conoce como asa cervical. La vaina va a proliferar en profundidad, o sea, vaina epiteliar de Herwig daría como resultado a los restos epiteliales de Malassez, que generalmente se encuentran en lo que es el tejido periodontal, pero estos desgraciadamente pueden llegar en un futuro a producir algunos quistes radiculares. En síntesis, la elaboración de la dentina por los odontoblastos es seguida por la regresión de la vaina y la diferenciación de los cementoblastos, que los encontraríamos en la capa interna del saco dentario. A partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas del ectomesénquima, el saco dentario que rodea la vaina
aquí lo veríamos, desplaza las células epiteliales a esa zona periodontal donde comienza la formación de la dentina. La causa de la fragmentación y desplazamiento de la vaina se debe a la falta de aporte nutritivo de las células que recibían de la papila. La vaina epitelial de Herwig es la que va a dar señalización para los odontoblastos de la región radicular puedan formar así una raíz, dos raíces o tres raíces como observamos en este ejemplo. Entonces, la vaina epitelial de Herwig juega ese papel importante de la formación radicular.